Quito ya no está ajeno a las protestas. La más reciente ocurrió la noche de este miércoles en Calderón, al norte de la capital. Un grupo de habitantes de San Miguel del Común, comunidad ancestral del pueblo Quitucara, marchó de manera pacífica por la Panamericana Norte. Esta población ha tenido un rol protagónico en movilizaciones pasadas. Durante la caminata, los manifestantes exigieron al gobierno que reconsidere la eliminación del subsidio al diésel, entre otros reclamos. A diferencia de otras jornadas, en esta ocasión la policía acompañó el recorrido para evitar disturbios. La circulación vehicular en sentido oriente-occidente fue restringida, causando una fuerte congestión. El paso se habilitó cerca de las 21:30. Dos acciones más ocurrieron en Quito a la misma hora. En Llano Chico, también en el norte, un grupo de personas bloqueó el acceso en el redondel de Gualo con palos y llantas. Policías dialogaron con los manifestantes para impedir nuevos cierres. No fue la única jornada de tensión en la capital. El martes, colectivos universitarios interrumpieron el tráfico para expresar su rechazo a las medidas gubernamentales. En esa ocasión, la policía intervino y dispersó la manifestación. Es jueves y la Feria Regional de Guamote, que en un día normal rebosa de agricultores y comerciantes de Chimborazo, Cañar y Tungurahua, hoy luce desierta por el paro nacional. Los bloqueos en la vía panamericana E35, que mantienen cercados a Guamote, Alausí y Chunchi, frenaron la llegada de productores y clientes a este mercado, uno de los más importantes de la Sierra Central. En el mercado de papas, donde generalmente se instalan hasta 200 comerciantes, esta mañana apenas hubo 20. Llegaron desde Riobamba y cantones vecinos, pero sus puestos permanecieron completamente vacíos. Claro, está botado. Vamos a ver cómo nos va en el transcurso del día. Ojalá baje la gente. El mismo escenario se repitió en los mercados de legumbres, ropa, víveres y comidas. Los pocos vendedores que llegaron colocaron sus productos a la espera de clientes. Es que un jueves es el único día que nosotros tenemos para nuestra semana de comida para nuestros hijos, y más que todo nosotros somos madres pobres, no tenemos, como decir, un sueldo, solo vivimos de la vida de la plaza. El paro nacional se siente en cada sector del cantón. Durante la noche del miércoles, al menos 60 uniformados de las Fuerzas Armadas trabajaron para despejar la vía Balvanera Guamote, donde se reportaron 6 bloqueos con árboles derribados. La circulación se habilitó recién a las 7 de la mañana. Mientras tanto, las vías de acceso a Guamote, Chunchi y Alausí siguen bloqueadas en 14 puntos, donde montículos de tierra, tronco, piedras y árboles interrumpen el tránsito y mantienen aisladas a comunidades enteras. Durante la madrugada y las primeras horas de este día, varias vías en Bolívar fueron bloqueadas. En el sector del puente Avinchoa, en la vía hacia Riobamba, manifestantes colocaron montículos de tierra y quemaron llantas, impidiendo el paso de vehículos de carga y transporte que permanecieron varados en la zona. Otra de las arterias afectadas fue la vía Ambato-Guaranda a la altura de la comunidad de Quindigua, donde por segundo día consecutivo se registraron bloqueos que interrumpen la conexión con la zona centro del país. Quedó más atrás del pie, está bastante cola de carro que no hay paso ahí, está cerrado. Si nosotros estamos perdiendo ahorita en el transporte, sino que ya no tenemos otro oficio. Ante esta situación, personal policial y militar, con el apoyo de maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, procedió al retiro del material que obstaculizaba la carretera. Esta acción generó la molestia de los manifestantes, quienes se oponen a la reapertura del tránsito vehicular. Y nosotros queremos que entienda la ciudadanía, esta lucha no es por solo nosotros, es por todos ustedes, por nuestros hijos, por nuestros taitas, por nuestras mamás. Lo que hemos pedido es a los señores transportistas, a los gremios, que se unan y saben que ya a nivel de la Sierra Centro están cerrando y están circulando. Se prevé que los cierres y bloqueos se mantengan en diferentes puntos estratégicos. Los dirigentes de la CONAIE analizan bajo reserva el futuro de las movilizaciones en contra del gobierno, que este jueves por 11 días consecutivos se mantienen en 5 provincias. La convocatoria al Consejo Ampliado de la CONAIE, que se instaló cerca del mediodía en la sede principal en el norte de Quito, no tuvo mayor participación de los dirigentes de las organizaciones campesinas. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, evitó hablar de las resoluciones que tomarán para comunicar a sus bases. Vamos a analizar un punto importante del paro nacional. Cualquier pronunciamiento estaremos dando, pues finalmente,
el tema del paro nacional. Usted lo conoce con lo que estamos haciendo. Entonces nosotros daremos pronunciamiento después de este Consejo Ampliado. El Consejo empezó evidenciando que hay divisiones en el movimiento indígena. Lo reconoció el presidente de la organización en Cotopaxi. Sí, en verdad que el gobierno está ahí dentro negociando con algunos dirigentes más que todo. Y eso nos permite que estamos un poco debilitados hasta donde la gente no conoce todavía. Por el momento exigen al gobierno, como condición para sentarse a dialogar, que derogue el decreto sobre la eliminación del subsidio al diésel, entre otras peticiones. Para la reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE, la Guardia Indígena tomó medidas de seguridad y limitó el acceso de personas. Hace unos minutos escuchábamos el pronunciamiento tanto de los miembros o de los asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales, también al mismo tiempo de la Comisión de Seguridad, quienes darán tratamiento a lo que sería este proceso de fiscalización en relación a las manifestaciones y también en relación al decreto 126. A continuación vamos a escuchar esos pronunciamientos, ya que el día de ayer el Consejo de Administración Legislativa se pronunció sobre este proceso para decidir cuál de las dos comisiones darán tratamiento a este tema. Bueno, en efecto, yo soy integrante de la Comisión de Seguridad y en esta comisión se aprobó una resolución para fiscalizar los actos de violencia en el marco del paro nacional. Esto es un tema y las autoridades tendrán que ser convocadas alrededor de esta temática. Sin embargo, previo a esto, el día viernes, dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales, que mi compañero dará más detalles, ya se había iniciado un proceso de fiscalización sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional. Por eso no existe una contravención ni un desacato de parte de nuestra comisión. Nos mantenemos en el proceso de fiscalización, hemos recibido a especialistas en derechos humanos como el abogado Pedro Granja, al abogado Washington Andrade y algunos otros comparecientes, prensa también que terminó siendo perjudicada por un uso excesivo de la fuerza, que terminaron generando molestias tanto en el plano personal como para que generen sus labores cotidianas. Y este ya no es el primer capítulo referente a este CAL que quiere silenciar a esta comisión. También a continuación vamos a escuchar el pronunciamiento de Pedro Granja, quien está en calidad de abogado defensor de algunos de los detenidos o de las personas detenidas durante el paro nacional. Vamos a conocer los detalles sobre estos procesos que se están dando resolución o se están tratando dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Ese otro que protesta generalmente es de otras etnias, son los hermanos indígenas. Se ha dicho aquí en el país, hace más de 15 años se viene repitiendo la misma tontería, de que para poder discutir sobre el manejo de la red pública hay que ganar elecciones. De modo tal que un hombre que hace una campaña presidencial prácticamente en la indigencia como yo, como no gano elecciones no puedo hablar de mis impuestos, no puedo hablar de educación, de vialidad, no puedo hablar de seguridad, no obstante que tenga las credenciales académicas para hacerlo. Esto es ridículo. Tipo penal. Artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Habrá terrorismo cuando el señor Aguilar Otavalo ni siquiera puede leer ni escribir? ¿Ni siquiera puede mantener una conversación con otra persona por su grave problema cognitivo? El prófugo de la justicia Javier Jordán está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Esta madrugada, agentes de Homeland Security Investigations, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI allanaron su casa ubicada en el sector de Kendall, en Miami. Estas imágenes fueron captadas sobre las 11 de la mañana por el helicóptero de la cadena Telemundo 51. Antes de las 12 se lo ve caminar junto con los agentes hacia otro sector de la casa. Más detalles sobre esta operación dio el abogado de Jordán en Ecuador, Juan Carlos Salazar, quien está en contacto con los defensores de Jordán en Florida. De lo que ocurre en esta mañana, 4:30 de la mañana aproximadamente, se inició un proceso policial en donde el señor Javier Jordán vive. Hasta el momento sabemos que existe todavía el trabajo policial en la zona, pero ya en la parte final de la zona, y los abogados de Estados Unidos están ya sobre la marcha en el asunto. Sobre el estatus legal de Jordán, su abogado dice que está a órdenes de la policía de Estados Unidos, pero no confirma si está detenido. Ellos son quienes tomaron el operativo y entiendo yo que está a órdenes de ellos en este momento.
Sin embargo, la experiencia nos dice que cuando existe un operativo policial con un allanamiento, siempre el allanamiento va encadenado hacia una detención, hacia un arresto. Hasta el mediodía, Jordán no constaba con una causa judicial o migratoria reciente en los sistemas de búsqueda de Estados Unidos. Abogados de ese país consultados por Televistazo dijeron que si se legaliza su detención podría hacerse pública durante la tarde. En Ecuador, la reacción vino del secretario de Integridad Pública del gobierno, José Julio Neira, que escribió en sus redes sociales: amaneció movido Miami, Florida, hoy. Javier Jordán, a quien la Fiscalía identifica como socio del narcotraficante Leandro Norero, tiene orden de prisión en el caso Metástasis y es procesado por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Según su abogado, el allanamiento de hoy no tiene que ver con este último caso. Javier Edmundo Jordán Mendoza se presenta a sí mismo como un inversionista, constructor y un emprendedor musical, aunque en Ecuador se lo conoce más por los casos de investigación criminal en los que ha sido vinculado por la Fiscalía. Los que más repercusión han tenido son 3: corrupción y ventas con sobreprecio durante la pandemia, el caso Metástasis y además el asesinato de Fernando Villavicencio. El primero: Jordán estuvo involucrado en la venta de medicinas e insumos con sobreprecio a los hospitales del IES durante la época de pandemia, un caso en el que también fue vinculado Daniel Salcedo. Para ese entonces Jordán estaba en Ecuador, pero salió del país antes de que se dictaran medidas cautelares. En el 2022 su rostro se hizo conocido por esta fotografía que publicó en sus redes el entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En ella se ve a Jordán en la piscina de su casa de Miami junto a varias personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas Ronnie Aliaga, hoy también prófugo de la justicia ecuatoriana. Luego vino el caso Metástasis, que investiga los nexos del narcotráfico con jueces, fiscales, policías y varios funcionarios judiciales. Jordán fue incluido en este proceso tras el hallazgo de varios chats que mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Y justamente en uno de esos chats se lee una petición de Jordán a Norero. Jordán pregunta: ñaño, ¿puedes resolver lo de Villa? Y Norero responde: vamos, ¿quién dijo miedo? El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito. En el 2025, hace apenas un par de meses, Daniel Salcedo señaló que fue Jordán quien financió el crimen. También está acusado de amenazar a varios periodistas ecuatorianos. Está prófugo de la justicia desde el 2023, cuando se dictó contra él una orden de prisión que no se ha podido ejecutar porque se encuentra fuera del país. Caso Villavicencio, la Fiscalía solicitó que se receten los testimonios anticipados del ex policía de la UIAD, Ronald Herrera, y del ex compañero de celda del narco Leandro Norero, Marcelo Lazo, quienes rindieron versión previamente. El primero confesó, entre otras cosas, que por orden de José Serrano y Daniel Salcedo, con ayuda de otros policías, hicieron seguimientos a Fernando Villavicencio. Y Lazo reveló detalles del seguimiento paralelo a cargo de los Lobos. En junio de 2022, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass pidieron a Norero que ejecute el plan a cambio de $200,000. Norero encargó el trabajo a Daniel Salcedo. En octubre de ese año, Norero fue asesinado en prisión y se cayó el plan. En 2023 se retomó. El hecho de ser candidato presidencial los ponía incómodos. Según la versión, el seguimiento se retomó. Salcedo pidió a los cabecillas de los Lobos, alias Pipo, y su hijastro Esteban Aguilar, que lo hagan. El precio fue $1 millón, $500,000 para los Lobos y la otra mitad para los disidentes de las FARC, Oliver Sinisterra. Juntos lo seguirían y lo matarían. Se convocó a todas las cabezas de los Lobos en el pabellón 9 en Guayaquil, para informarnos que estemos pendientes con las noticias y la inteligencia que nos pasen los muchachos en la calle a nosotros. El testigo dio más nombres y roles en la organización criminal. Alias Cianca, encargado de las finanzas de los Lobos, coordinó con el colombiano Juan Pablo Jaramillo para llevar a alias Gordo Luis a Cali a entregar el dinero a la disidencia. El exguerrillero Patricio Hermosa concretó la reunión para el pago. Alias Invisible, alias Fuerte, alias Primo, estuvieron a cargo del seguimiento. El seguimiento policial estuvo a cargo de los contactos del señor José Serrano, que le pasaban información directamente a Pipo, al Primo, a Patricio Hermosa, para triangular toda la operación. Un día antes del asesinato, se conoció en prisión que Serrano coordinó para que Villavicencio use una camioneta de la UIAD. Entró la llamada del encargado de Serrano para comunicarle a alias Primo que ya estaba gestionado todo para que no se le diera un vehículo blindado, que ya se había coordinado con elementos de la guardia para que hubiera ciertos movimientos que permitieran que se perpetre el hecho. Todos estos detalles se ampliarán bajo juramento y serán usados en un eventual juicio contra Jordán, Serrano, Salcedo y Ronnie Aliaga.
Las provincias de Guayas y Manabí son el centro de los últimos hechos violentos que dejan al menos 10 personas asesinadas en las primeras horas de octubre. En Manta, Manabí, aproximadamente a las 20 horas del miércoles 1 de octubre, un hombre identificado como Cristian López, de 31 años, fue asesinado al interior de una vivienda. La víctima se encontraba disfrutando de una reunión familiar. La madrugada del 2 de octubre, sujetos vestidos de policía ingresaron a un bien inmueble de la ciudad de la Circunvalación y asesinaron a una pareja mientras dormía. Las víctimas fueron identificadas como Zaida Carbo, de 32 años, y John Cedeño, de 31. Mientras que en el barrio Amazonas, sicarios dispararon en varias ocasiones a 2 personas que se encontraban en su domicilio. Lamentablemente esto era algo direccionado, pero esa persona se pone a buen recaudo, termina con la vida del padre y prácticamente de uno de los trabajadores del lugar. En Durán, Guayas, 2 mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron interceptadas por sujetos que dispararon en varias ocasiones, provocando la muerte de una de ellas. La otra víctima se encuentra en una casa de salud con pronóstico reservado. Por otro lado, en Guayaquil, por impactos de bala, Jorge Cárdenas, de 37 años, falleció al interior del Tecnicentro, del cual era propietario. Este local comercial habría sufrido un atentado con explosivos meses atrás. La víctima tiene antecedentes penales. Todos los hechos se suman a la estadística de muertes violentas en el país. Según una organización internacional, 25 asesinatos se registran cada día. En Ecuador, de enero a septiembre de 2025, las muertes violentas superan los 6.700 casos, siendo un 36% más a comparación de 2024. En Guayas, incluyendo la zona 8, se registra el 50% de asesinatos de la cifra total, mientras que en Manabí la cifra ascendió a 900 víctimas.